Hola gente, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. En este video vamos a seguir con el curso de factorización de expresiones algebraicas. En la clase anterior hemos estudiado a factorizar mediante el método de factor común. ¿En qué consistía ese método? El caso número 1, en que si teníamos un polinomio y en todos los términos había un factor que se repetía, podíamos sacarlo como factor común. Bueno, hay veces que no vamos a poder encontrar un factor común entre que esté presente en todos los términos de un polinomio, pero podemos quizás agrupar en grupos que tengan la misma cantidad de términos y que cada grupo sí tenga factor común. Básicamente en eso consiste el segundo caso, que se llama factor común por grupos. Es decir, fíjense este ejemplo. 2mx más n3x menos 2my menos n3y. Si quisiéramos factorizar esto por el método de factor común, no lo podríamos hacer. Porque si se fijan, no hay ningún número ni tampoco ninguna letra que se repita en todos los términos. Entonces no podemos sacar factor común. Lo que sí podemos hacer es formar grupos. Por ejemplo, este polinomio tiene 4 términos. Entonces voy a formar grupos sí o sí con la misma cantidad de términos. Es decir, en este caso voy a formar 2 grupos con 2 términos cada grupo. Ahora, en esos grupos sí o sí tiene que haber por lo menos un factor común. Si tuviésemos un polinomio de 6 términos, podríamos, por ejemplo, formar dos grupos de 3 términos o 3 grupos con 2 términos. Bien, lo importante es que cada grupo estén conformados con la misma cantidad de términos. No podríamos hacer en este caso, con 4 términos, no podríamos hacer un grupo con 3 términos y un grupo con un solo término. Bien, eso no está permitido. Bien, ¿cómo formamos los grupos? Bueno, la condición es que exista un factor común al menos. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, acá podríamos formar un grupo, vamos a llamarle grupo amarillo, a 2mx con menos 2my. Porque vemos que tienen en común el 2 y la m. Y otro grupo, vamos a hacer el grupo verde, n al cubo x menos n al cubo y, porque vemos que tienen como factor común a la n. Entonces, lo que hacemos ahora, para empezar, es entre paréntesis empezamos a formar los grupos. El grupo amarillo era 2mx menos 2my. Ahora, ponemos sí o sí un signo más y ahora formamos el segundo grupo, que sería n al cubo x menos n al cubo y. Sí o sí, no importa los signos de acá arriba, sí o sí entre cada grupo ponemos siempre una suma. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esta suma no altera los signos que están dentro de este paréntesis. Después veremos cómo queda este signo. Quizás después se cambie, pero cuando formamos los grupos siempre se coloca una suma por eso, para que no me altere los signos. Ahora bien, dentro de cada grupo vamos a sacar factor común como hicimos en el video anterior, en el de factor común. Veamos acá en el primer grupo, 2mx menos 2my. Lo que es factor común acá es 2m, es el factor común. Ahora multiplico, es decir, abro paréntesis y divido. 2mx dividido 2m nos queda x menos 2my dividido 2m nos queda solamente y. Bien, porque cancelamos. Más, vamos a sacar factor común en el segundo grupo. N al cubo x menos n al cubo y, factor común es n al cubo. Y entre paréntesis multiplicamos, ¿no? Aunque no hace falta poner la multiplicación. Dividimos cada término en el factor común. N al cubo con n al cubo se cancela y nos queda x menos n al cubo con n al cubo se cancela y nos queda solamente y.
Bien, ahora fíjense lo que nos quedó acá. Los términos que nos quedaron entre paréntesis, si estos términos son iguales, quiere decir que el polinomio está bien factorizado. Ahora, si estos términos quedan cosas totalmente distintas, letras diferentes, otros números, otros exponentes, y bueno, hemos agrupado mal, tendríamos que cambiar la forma de agrupar. Puede ser que nos queden los mismos números, los mismos factores, pero con signos cambiados o desordenados. Eso no hay drama. Acá lo único que se hace es se cambia la suma por la resta. Pero en este caso vemos que, como hemos verificado, vemos que está bien. Entonces podemos seguir adelante. Bueno, para terminar, lo que vamos a hacer es agrupar los factores comunes que nos quedaron, es decir, 2m más n al cubo, es decir, lo que me quedó afuera, lo no común, y esto lo multiplicamos, ¿bien? No hace falta ponerlo, pero ahí está, por el factor común, que en este caso sería x menos y. Y bueno, como es común, se lo pone una sola vez, y esta sería la respuesta, es decir, de este ejercicio. Ya tendríamos acá este polinomio de acá, fíjense que tiene un solo término, es la expresión factorizada del polinomio de 4 términos original. Bueno, veamos ahora un segundo ejemplo. Fíjense, tenemos un polinomio de 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Vemos que no hay ningún factor común que esté presente en todos los términos, por lo tanto no podemos aplicar factor común, pero observamos que en este caso, como hay 6 términos, podría formar dos grupos de 3 términos cada uno, u otra opción sería 3 grupos con 2 términos cada uno. A mí particularmente siempre me gusta trabajar con menor cantidad de grupos, entonces vamos a ver si podemos resolverlo mediante 2 grupos de 3 en este caso. Y recuerden que cada grupo debe contener al menos un factor común, es decir, tendríamos que identificarlo. Por ejemplo, vamos a formar acá un grupo que puede ser, 3x con nx y con 2bx. Vemos que comparten, tienen factor común la x. Y el otro grupo podría ser 2ab con an y con 3a. Vemos que acá comparten, tienen de factor común la a. Entonces sería una forma de probar si podemos factorizarlo así. Si el resultado no nos da, tendríamos que cambiar la forma de agrupar. Veamos esto. Recuerden que lo que primero hacemos es, entre paréntesis, poner los grupos. Empecemos con el grupo amarillo. 3x más nx menos 2bx. Recuerden que entre los dos grupos vamos a poner siempre una suma. Abrimos paréntesis y ponemos ahora el grupo verde. Menos 2ab. Es importante que conserven el signo, lógicamente. Más an más 3a. Bien, ahora en cada grupo, como vemos que tiene factor común, tenemos que factorizarlo de esa forma. En el primer grupo, el factor común es la x. Abro paréntesis y empiezo a dividir cada término en el factor común. 3x dividido x es 3, más nx dividido x es n, ¿bien? Cancelo, x con x se cancela, menos 2bx dividido x, se me cancela la x y nos queda menos 2b. Pasamos al segundo grupo, más factor común, es la a, es lo que está presente en todos los términos. Y hacemos lo mismo, empezamos a dividir, menos 2ab dividido a, eso es menos 2b, porque se me cancela la a, más an dividido a, eso es n, porque se me cancela a con a, y por último tenemos más
3a dividido a, eso es 3. Bien. Ahora vamos a verificar si los resultados que nos quedaron entre paréntesis vemos si son iguales. Fíjense, 3 más n menos 2b. Es lo mismo que menos 2b más n más 3. Y bueno, están desordenados, pero veamos si son los mismos valores. 3 positivo y acá tenemos 3 positivo. Más n, acá está más n. Y menos 2b y acá está menos 2b. Es decir, sí, está bien porque son los mismos resultados por más que estén desordenados. Entonces quiere decir que está perfecto, por lo tanto podemos dar la respuesta final. La respuesta final era el producto de lo común y lo no común. Es decir, lo que nos quedó fuera de esos paréntesis es x más a. Bien, pero a mí particularmente me gusta esto, x más a, lo voy a escribir como a más x. Bien, simplemente ordenado alfabéticamente. Es lo mismo, x más a que a más x es lo mismo. Y esto lo multiplicamos por... elegimos cualquiera de estos dos, es lo mismo. Obviamente el factor común se repite una sola vez. También lo voy a ordenar. Primero siempre voy a poner el coeficiente, en este caso que es 3, el número. Después tengo más n menos 2b. Voy a poner primero menos 2b. Y al último más n. Simplemente esto es una cuestión para que quede ordenado alfabéticamente, un poco más prolijo. Y esta sería la respuesta, es decir, este es el mismo polinomio original que tenía 6 términos, pero fíjense, factorizándolo llegamos a esta respuesta que es equivalente e igual que esta primera, solamente que escrita de otra forma mucho más simplificada y mucho más sencilla y mucho más fácil para trabajar en ejercicios posteriores. Espero que se haya entendido y pueden ver los siguientes videos para seguir aprendiendo otras formas de factorizar.